meses de Sí. meses que he estado en este programa y seguimos con las mismas preguntas, con las mismas preocupaciones. La idea de ayer era justamente pasar por los diferentes vacunatorios en diferentes zonas de Lima para ver la situación sobre la cancha y darnos una idea de cuáles son los problemas que tiene tanto la ciudadanía como también los vacunadores y ver si es que hay algo que se pueda mejorar. ¿Por qué? Porque la percepción era clara, había muchas denuncias, sobre todo de vacunatorios vacíos, no importa la hora, hemos ido de noche Ujú. porque justamente de noche había algunos problemas con acceso a vacunas de personas, por ejemplo, en grupos de comorbilidades, esas cosas, pero en general había denuncias que había muy poca afluencia a los centros de vacunación. Había también algunos temas de suplantación de identidad, de documentos fraguados, de gente que quería hacer pasar a un familiar como que tenía una condición que merecía ser vacunado. Entonces Ujú. queríamos revisar todas esas cosas y por eso hicimos estas visitas inopinadas a 6 vacunatorios entre las Ujú. 9 de la noche y las 4 de la mañana. Hemos hablado con los responsables, hemos hablado con las personas que se van a vacunar cuando las hemos encontrado, porque en algunos casos no había, pues, realmente personas. Así que, en general, te diré que el sistema de vacunación está funcionando, está bien, hay algunas cosas que corregir, pero el principal problema ahora es realmente llevar a la gente a vacunarse. O sea, el problema en Lima, de lo que estamos hablando, es que estamos ahorita en el bloque de 38 años y ese bloque de 38 años no está acudiendo a vacunarse. ¿Han encontrado por qué no se está yendo a vacunar la gente? Sí, lo que nos refiere la mayoría de encargados de los vacunatorios es que ya llevamos 2 semanas con el mismo rango de edad. Y que ese es un problema. Normalmente semana a semana se iba bajando, pero como por el cambio de gobierno, hubo un tema de desabastecimiento o una pausa en la vacunación, se pensó que darle 2 semanas era prudente para llegar a cubrir a esa población, pero lamentablemente parece que no ha sido así porque mucha gente Ujú. no ha ido y sigue no yendo. Además de eso, no es el problema mayor, pero también sigue habiendo un problema con los antivacunas, con aquellos que le han hecho, digamos, contracampaña a Sinopharm. Entonces también se van sumando los factores, ¿no? Y al final tienes un efecto, digamos, de bola de nieve que no ayuda. Ujú. En Tacna, por ejemplo, hubo una alianza entre la gente del gobierno regional informando que Sinopharm si funciona, la empresa privada que ayudó muchísimo para dar ciertos incentivos, ¿no? Y obviamente la logística y que Tacna es más pequeño. Estamos ahorita hablando de, están ahorita en 20 años, digamos, esas alianzas, ¿qué cosas podrían desde su despacho aconsejar para que esto funcione como está funcionando en Tacna? Esa es una pregunta difícil de responder, Pau, porque al igual que cuando hablábamos de que, ¿te acuerdas en la primera ola, en la segunda, de que no había que hacer las estadísticas de todo el país, sino región por región? Aquí es algo muy parecido. Las estrategias de vacunación dependen mucho de la distribución por edades, ¿no? Poblacional en cada Ujú. región y también de la disponibilidad de las vacunas, de qué tan lejos están las poblaciones de los centros de vacunación. Entonces, cada región, cada ciudad, cada Ujú. poblado tiene su propia logística. Hay lugares en donde las vacunas llegan cargadas en hombros, ¿no? O en containers que llevan animales, ¿no? O sea, realmente hay que tomar en cuenta la diversidad de nuestra geografía y el tamaño de nuestro país. No es tan fácil extrapolar algo de Lima regiones. Si tú ves Ujú. los números de hoy, se decía que se esperaban 600.000 vacunas, aplicaciones en esta Ujú. vacunatón. Se ha llegado a un poquito más del tercio de eso, 2.000, Sí, 200.000, 209.000, algo así. Si ves la sí. distribución, estamos por encima del 40% en regiones, o sea, tampoco es que han vacunado un montón, y en Lima estamos cerca del 34%, o sea, un poquito más de un tercio. Entonces, independientemente de qué región mires, no estamos vacunando lo suficientemente bien. Ahora, para esto, las redes también son muy importantes. Hemos estado recibiendo también denuncias o reclamos de provincias. Nos dicen que no hay vacunas, quieren vacunarse, pero no hay vacunas, ¿no? Y ahora vas a Lima, miras los vacunatorios vacíos y te golpeas la cabeza y dices, no entiendes por qué Claro, es esto. usted además de congresista es científico. ¿Qué diría en pocas palabras para explicar por qué Sinopharm como vacuna sí funciona contra el COVID-19? La evidencia más clara la tenemos aquí mismo.
ya sabemos que todos aquellos que han sido vacunados en primera línea, ¿no? Los médicos, enfermeras encargadas de vacunación, los policías, por ejemplo, se ve una reducción drástica de las muertes y hospitalizaciones y casos graves y cuadros graves de COVID-19, aquellos que han sido vacunados. Entonces, la evidencia está ahí, o sea, ni siquiera ya tenemos que irnos a buscar a otros países, ya estamos viendo que la vacuna funciona. Es así de sencillo. Pero aún así la gente le tiene miedo a Sinopharm, le tiene miedo y no va a vacunarse con Sinopharm. O sea, llegan, hacen la Sí, cola, ven Sinopharm y se van. Entonces, ahí algo también, no está sí. funcionando, ¿no? O sea, Bueno, ese algo tiene mucho que ver con la desinformación, tiene mucho que ver con un canal llamado Willax, hay que decirlo claramente. Y también hay que observar una cosa que me llamó la atención, es que nosotros hicimos el recorrido anoche yendo desde la periferia hacia lo que se llama de alguna manera Lima más moderna o más céntrica, ¿no? Eh, Empezamos en San Juan del Urigancho, siendo el distrito más poblado del Perú, tiene solo 2 vacunatorios, ¿ok? Para empezar, o sea, ya ves un problema de planificación. Luego, te fijas cuál es el problema ahí. Había una afluencia regular. Yo diría que estaría en el 30-40% de aforo. O sea, se veía bastante gente. Y allí me contaron que los primeros días había cierta resistencia de pocas personas. Sería pues menos del 5% de personas que no querían vacunarse con Sinopharm y se daban la vuelta y se iban. Pero a medida que avanzaba las vacunatones ya se iba regularizando esto y ahora la gente va y acude y se quiere vacunar de todas maneras. Entonces parece que en San Juan del Urigancho sí ha llegado el mensaje. No es óptimo todavía, no está lleno, pero sí ha llegado el mensaje. Luego pasamos a, a Plaza Norte. Y en Plaza Norte estaba, yo diría, al menos del 5% de ocupación, de capacidad, el vacunatorio, y nos decían que allí se había un poco más el problema del miedo a Sinopharm. Y a medida que te vas acercando a los distritos mesocráticos, pasamos al Parque de la Exposición, donde habían pues 15 personas vacunándose, pasamos luego al Campo de Marte, donde habían 2, ¿no? Tuvimos que decirles que vayan al Parque de la Exposición porque no querían claro. abrir, no se podía abrir por 2 personas el vial que contiene 6 dosis, ¿no? Y luego nos fuimos acercando a Barranco. Cuando llegamos finalmente al Chipoco, nos dijeron ahí que había bastante más personas que no querían vacunarse con Sinopharm y por las razones de que con Sinopharm no podían viajar. Entonces creo que hay una distribución Okay. muy clara de razones que tiene que ver con el estatus socioeconómico, que tiene que ver con las ventajas que tú le ves a vacunarte o no. Eso es triste, pero es una observación real que hemos hecho sobre la cancha. Claro, yo me imagino que digamos, a partir de esta visita que ustedes han tenido, tendrán una serie de consejos o reunión con el ministro de Salud, Hernando Ceballos, para poder agilizar el envío de vacunas, etcétera, etcétera. Me imagino que van a hacer algún informe después de estas visitas. Va por ahí Sí, esa... como cualquier proyecto académico, que es, digamos, mi costumbre, la idea es primero recabar data, ¿no? Entonces, por eso quisimos ir, además de lo que cuentan ustedes desde los medios, hemos querido ir en persona a ver qué está ocurriendo y hemos seleccionado una diversidad de vacunatorios. La recomendación de los profesionales técnicos que estaban ahí trabajando era unánime, que hay que bajar el rango de edades lo antes posible y sin miedo a que se acaben las vacunas. O sea, preferimos que se acaben las vacunas a tenerlas ahí sobrando ante una tercera ola, Pa. O sea, esa es la gran disyuntiva. Y si tú me preguntaste ya al inicio, ¿cuál crees que es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que además de la coyuntura mediática, el tema de los antivacunas, las contracampañas, hay la fatiga pandémica, ¿no? Vemos que mucha gente ya sale sin protección, etcétera. Estamos recién cerca del 30% de vacunados. Y también hay que decirlo, no quiero caer en enfrentamiento político para esto, porque no se debe politizar la vacunación, pero sí vemos un efecto de precariedad de parte del gobierno. O sea, no se ha asumido el reto con la energía, con el vigor que se debiera. Sí se ha tomado buenas decisiones, hay que decirlo, mantener los equipos de vacunación, a todos los encargados, pero ha habido ciertos vacíos. Y ahora, por ejemplo, hoy día muchos están preguntando qué pasó con las medidas, qué pasó con el toque de queda. ¿Hay o no hay? Ya se acabaron las medidas que dictó el presidente Sagasti y ahora estamos sin medidas. Entonces, se nota pues que hay
un poco como que se le va de las manos algunos aspectos importantes. Y otro aspecto importante que debería estar en manos del MINSA y del gobierno es la comunicación masiva. Sin comunicación masiva, lo que nos dicen también los mismos expertos, no solo es mi impresión, que la gente no percibe la tercera ola como un riesgo grande o real. Habría que hacer quizás una encuesta antes que nos cubra la tercera ola para ver si esto es cierto, pero definitivamente no vemos una campaña masiva de alerta ante la tercera ola. Bueno, el cambio de canciller, que es el encargado como autoridad política para comprar vacunas, tampoco ha ayudado. El próximo jueves 26 es la presentación del gabinete de Guido Bellido. ¿Cuál es la impresión que tienen ustedes como Partido Morado de lo que va de la exposición? ¿Qué han pensado hacer? ¿Cómo se han planteado ustedes que están en alianza con Somos Perú para esta presentación? Mira, la actitud base de los 3 congresistas morados y también en general con la bancada con Somos Perú es ser oposición constructiva. Es decir, tratar de resaltar las coincidencias, tratar de aconsejar, tratar de buscar consensos y no participar de este enfrentamiento que vemos con otras bancadas y con otros partidos, que parece que hay una intención clara de simplemente ir a vacar al presidente por vacarlo. Eso hay que decirlo claramente. Y no tiene remilgos en decirlo. Por supuesto, la vacancia es una figura legal, constitucional, así como lo es el cierre del Congreso, no se pueden descartar, pero la intención obviamente no es llegar a presionar esos botones nucleares, sino trabajar. Ahora, ¿qué esperamos de cara a la presentación? Es difícil decirlo, Paula, porque yo me alegro que tengamos un mes entre la juramentación del presidente y el voto de confianza, porque en ese mes hemos necesitado ver cuáles son las acciones, qué es lo que está pasando, si hay cambios, cuál es el desempeño. Y la verdad es que yo no estoy particularmente contento con el desempeño ni del presidente ni de la PCM. Hemos visto muchos errores, muchas instancias en las cuales se ha privilegiado el amiguismo o el partidarismo o la ideología por encima de las necesidades del país a la hora de designar, por ejemplo, de nombrar ministros o designar funcionarios. Entonces, a medida que nos vamos acercando al próximo jueves, creo que se va a terminar de configurar una impresión general. Yo, en general, mis compañeras también, no queremos apresurarnos, sino esperar realmente hasta un día o 2 días antes para tener las cosas lo más claras posibles y ver si es que finalmente, porque hay presión también ciudadana, reclamo ciudadano, el gobierno toma alguna acción de corrección que indique que vamos a tener por lo menos una estabilidad y una confianza más sólida en el gabinete. Ahora, permíteme redondear la idea, por favor, con el tema del voto de confianza. También queda claro que por principios se le debería dar el voto de confianza para asegurar la gobernabilidad y que eso no excluye que se pueda seguir fiscalizando, se puedan seguir haciendo cambios. Además de meritocracia, que es básicamente uno de los pedidos que se han hecho en este último mes, se ve que hay pocas mujeres, digamos, no solo en el gabinete, sino que además tenemos ministros acusados de violencia contra sus exparejas. Hemos tenido un viceministro de Trabajo la semana pasada que ha sido acusado de un feminicidio. ¿Qué pasa con un gobierno en el cual las mujeres parecen no ser preponderantes, ¿no? ¿Qué opina de esa falta de visión en el cual hombres y mujeres deberían estar hombro a hombro, ¿no? Insisto, este gobierno es reflejo, sí, de un reclamo, de un Perú olvidado, de una ideología, pero también reflejo de posiciones, yo diría, arcaicas respecto a la sociedad, ¿no? Parece que fuera un atavismo de la historia, ¿no? Estamos viendo posturas sumamente machistas, misóginas, y eso no ayuda, y eso ha sido parte del reclamo original. La idea es dejarse ayudar, pero si prima la ideología, insisto, entonces no vamos a ver muchos cambios de esto. Yo creo que también tiene que ver con no quiero decir choque, porque la palabra no es apropiada en estos momentos, pero quizás un enfrentamiento de mundos, ¿no? Un contraste de percepciones sobre lo que es y lo que debe ser la sociedad. Un gabinete, a mi entender, en un país en emergencia que tiene que solucionar problemas de manera técnica, no puede ser dominado por la ideología. Y eso es lo que estamos viendo. En el caso del canciller también fue un tema muy duro porque
claro, es una persona que sí ha hecho méritos académicos, es una persona muy respetable en el mundo académico, pero nombrar a alguien con posiciones tan controversiales, tan controvertidas, o con un pasado que podría ser cuestionado de esa manera, es una pobre decisión. O sea, la decisión pobre no es realmente del canciller que dijo tal o cual, eso se puede discutir, pero el principal problema es la designación de una persona que puede levantar, generar tales cuestionamientos. Entonces, en el caso de un gabinete con pocas mujeres, un gabinete con personas que están cuestionadas por violencia familiar, es exactamente lo mismo. Es una decisión pobre poner a las personas donde sabes que van a ser cuestionados por todo un país. La Y ya responsabilidad dentro, está ahí arriba. claro, es Pedro Castillo el responsable en todo caso, ¿no? Absolutamente. Pedro Castillo es el responsable. Ya dentro del Congreso, ¿cómo son ahorita? ¿Cómo ha sido, digamos, ya un mes casi ustedes en el cargo, las negociaciones con el partido Somos Perú para las comisiones? ¿Se coordinó con la presidencia de la Comisión de Salud? ¿Por qué no pelearon que usted esté en la presidencia de Ciencia y Tecnología? Bueno, de que se peleó, pero al final, como le llaman la tiranía de los votos, fue la que decidió, ¿no? Yo me he llevado muchas desazones ya en un mes en el Congreso por la manera en cómo se trabaja. Y yo creo que toca hacer autocrítica, toca tratar de Ujú, mejorar las cosas a la interna. Hay muchas cosas que la ciudadanía no sabe sobre el Congreso y ujú. creo que es una oportunidad para transparentar. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a una sesión de instalación de una comisión solamente y pierdes, entre comillas, una hora solamente para leer los nombres, votar qué se va a votar, votar que estás de acuerdo con algo que ya se acordó políticamente con la Junta de Portavoces, es una pérdida de tiempo para todos. Es tiempo que le cuesta dinero a los ciudadanos que pagan impuestos. O sea, pagarle a los congresistas y a sus asesores para una sesión de una hora, habría que calcular cuánto le cuesta eso al Estado. Y hacer algo así por algo que ya se acordó y que podría estar firmado en un papel, en un email, me parece ridículo. En lo Pero, mismo, perdona, para cerrar con el sí, sí, tema sí. de las negociaciones de la bancada, me he preguntado por eso, de las comisiones. Sí, por supuesto. No solamente tenía yo o tengo eventualmente en los próximos 5 años aspiraciones a poder ayudar a tener un impacto en la Comisión de Ciencia y Tecnología dada mi trayectoria, y lo mismo ha pasado con otros profesionales en otras comisiones. Y cuando vemos el cuadro de lo que son y van a ser las presidencias faltantes en las mesas directivas de cada comisión, vemos que no hay un criterio justamente de especialidad, de trayectoria, sino un acuerdo político. Y vemos hasta contrastes de personas que no deberían estar en ciertas comisiones y terminan estando en ellas. Entonces, al final, ¿por qué se da esta figura? Y esta figura se da porque a la hora de decidir quién va a estar en las comisiones, quién va a presidir las comisiones, lo que manda son porcentajes de votos, lo que manda son acuerdos de quién Mm. tiene más votos, y ellos deciden, imponen, negocian, y nosotros somos tres, Somos Perú, somos 8 en total, no tenemos la fuerza de los votos para imponer nuestra posición. Así que lamentablemente hay que Claro. aceptar los riesgos de ser una minoría. ¿Existe realmente mecanismos entre ustedes como bancada con el Partido Morado? ¿Hay algún tema con el Partido Somos Perú, perdón? ¿Qué temas han discutido que hayan ido más allá de, digamos, de la primera conformación de comisiones? ¿Hay una relación fluida con la bancada de Somos Perú? De momento hay una relación fluida. Hemos Ujú, priorizado la necesidad de formar una bancada más grande porque eso significa administrativamente que en la parte práctica ciertas ventajas, como por ejemplo el tema de las comisiones, que al final tampoco salió tan bien, pero digamos que ujú. hay ventajas concretas, ¿no?, en la práctica. Y hemos coincidido, por supuesto, en ciertos aspectos bases, que son, por ejemplo, asegurar la gobernabilidad, priorizar la atención de problemas de salud, de educación, de economía, por sobre todo lo demás. En eso estamos absolutamente de acuerdo, en respeto a los derechos humanos, a la lucha contra la corrupción. Y claro, van a haber siempre discrepancias, nunca va a ser una alianza perfecta. Yo creo que es como en la vida y como en el matrimonio, uno nunca puede tener las cosas de una manera perfecta. Se nos ha criticado desde algunos espacios del partido, incluso por hacer esta alianza, y muchos no saben que quien nos recomendó buscar esta alianza o una alianza conjuntos por el Perú fue el mismo presidente del partido. Entonces, cuando tienes una situación de un Congreso muy fraccionado, con todas las fuerzas cuestionadas por la ciudadanía, tomes la opción que tomes,
vas a ser criticado porque en todas las bancadas hay una figura controvertida o hay alguien que está cuestionado por algo. Así que así imagínense lo difícil que es hacer política. Yo creo que lo que queda es tratar de balancear entre lo que es una asociación pragmática y una programática, ¿no? Compartes todas las visiones y todos los votos, las ideas, o no los compartes, pero te interesa también ser una fuerza de impacto en el Congreso. Eso hemos tratado de Claro, balancear ambos. pero por ejemplo han nombrado a Wilmar Helera de Somos Perú como parte de los que van a escoger a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional y se acaba de hacer público que tiene 3 investigaciones por presuntos delitos de corrupción. Entonces hay límites, ¿no es cierto? ¿Ustedes están de acuerdo con este nombramiento en la comisión para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional? Es cuestionable y siendo tan cuestionable tendremos que discutirlo con la bancada para saber si se toma una decisión al respecto. Esas son las cosas que van ocurriendo en el día a día, Pau. También mucha gente cuestiona, bueno, pero ustedes sabían esto, lamentablemente a veces no sabes todo lo que llega a ti en una situación de tal envergadura, pero definitivamente es cuestionable. Uno de los problemas que tenemos, que yo tengo particularmente también, es cuando, por ejemplo, hablamos de las designaciones de los ministros, ¿no? No estás hablando del Congreso, es parecido, pero de los funcionarios también. Y cuando hablas con el personal legal, los abogados, te van a decir, está bien, son cuestionados, pero no están condenados. ¿Ah? O hay un trascendido, o la prensa dijo que, ¿no? O una pareja lo acusó de ser golpeador. Entonces, desde el punto de vista legal, no basta con tu indignación, lamentablemente no basta con tu percepción. Tú puedes tener a la persona delante y saber que estás ante una persona totalmente repudiable, pero si la justicia no ha hecho su trabajo, entonces no tienes un argumento legal y esa persona siempre va a poder decirte, bueno, pero legalmente yo estoy limpio, ¿no? Así que ese es otro tema también Bueno, por resolver. pero José Luna Gálvez, digamos, ahí está, es la muestra de que la legalidad y la legitimidad y la limpieza, digamos, chocan y está ahí. O sea, es congresista, está ahí, preside una comisión, o sea, digamos, Exactamente. la indignación tiene base, ¿no? Y quiero terminar con esta Entonces, pregunta. dale. Sí, termina tú. No, que diría yo que Usted, son dos perdón. caras de la misma moneda. Mirar al Congreso y mirar al Ejecutivo, nadie se salva. O sea, aquí hay autocrítica clarísima. Somos parte de un mismo problema. La indignación parece que no basta y las decisiones basadas en razonamientos éticos, críticos, morales, parece que tampoco bastase, porque cuando uno le hace un cuestionamiento a alguien, generalmente, por ejemplo, al premier o al presidente se va a decir, se va a justificar las cosas que se han hecho en vez de aceptar la crítica legítimamente ética. Pero como te digo, es un problema de valores finalmente. Para terminar, quería, el primer ministro Bellido ha puesto como, ha relativizado el papel de la SUNEDU, que viene trabajando hace tiempo en la búsqueda de la calidad universitaria. Desde el Congreso, que es donde están varios de los interesados en que la SUNEDU se debilite o que la SUNEDU deje de hacer lo que ha tenido que hacer, ¿cuál será su postura? ¿Cómo van a hacer las alianzas para que esto no se retroceda con lo que ha hecho SUNEDU en los últimos años? Bueno, felizmente hay suficientes grupos políticos que están interesados en defender la SUNEDU, y esto se ha dicho durante la campaña. Así que vamos a hacer toda la oposición que sea necesaria para lograrlo. Hay grupos de interés, el Congreso representa también, no solamente a la ciudadanía, sino lamentablemente grupos de interés que no quieren que esto sea así. Así que vamos a tener que bregar. Otra vez más estamos en presencia de una distribución legal de intereses, ¿no? Los intereses están ahí legalmente representados. No nos gusta, pero así es. La SUNEDU, me reafirmo, tiene que ser defendida. Una asociación de rectores se parece mucho a la Asamblea Nacional que existía antes de rectores, y yo no sé con qué criterio el señor Bellido está planteando esto, no explica mucho más, pero definitivamente suena a erosión, suena a que no nos gusta la SUNEDU o la SUNEDU no es operativa o no es funcional para nuestro gusto y vamos a buscarle una salida adicional. Eso no está bien, eso no está bien. Y si quiere la confianza deberíamos hablar de eso también. Exactamente, o sea, él ha buscado algunas reuniones con algunos grupos de partidos políticos. ¿A ustedes todavía no los ha buscado el primer ministro Bellido? A Flor Pablo le llegó una invitación por WhatsApp de un número desconocido y luego llegó un email o una carta efectivamente invitándonos y la decisión fue no acudir.
porque nosotros hemos expresado muy firmemente la intención eh, de pedir cambios, de pedir este cambio en particular. No nos parece apropiado por todo lo haya dicho. Se ha defendido al ministro Bellido diciendo que sí, que tiene derecho a demostrar sus capacidades, pero nosotros pensamos que es una pobre decisión, nuevamente, designar a alguien con estos cuestionamientos éticos, morales. Así que, para empezar, creo que no hay mucho que decir. Es un poco casi avalar y caer en el juego de mostrarte dialogante para que al final no te hagan caso, no ocurra ningún cambio. Así que es un balance muy fino entre dialogar y ser firme en algunas posturas. Sí, el diálogo No, es ya, importante, pero a ese nivel yo creo que ya no produce muchos resultados. claro, y además lo que tiene usted también es que tiene, o sea, su postura individual, es parte de un partido morado dentro del Congreso y también de una alianza con Somos Perú. ¿Cómo balancear, por ejemplo, como la decisión que usted tomó para pedir la renuncia del ahora ex canciller Héctor Béjar? ¿En qué basó esa decisión? Hay, claro, como bien has expresado, hay tres niveles, ¿no? El individual, el de bancada, el de Ujú. partido, pero finalmente el que pesó fue el de representante de la ciudadanía. Cuando tú ves que hay una indignación general, que hay un clamor general, como cuando sucedió lo de Merino, no lo comparo, por supuesto, pero es el papel de representante de la ciudadanía. Y yo creo que lo que se mostró, si bien se ha discutido acerca de si fue sacado de contexto o no, las declaraciones han sido muy claras y la trayectoria del señor Béjar es muy clara. Puede ser muy respetable, puede tener una ideología que es acorde con el gobierno, pero estos hechos me parecían suficientemente cuestionables y a mí me parecía que era encender la pradera en un momento en que el Perú ya viene de una segunda vuelta electoral en donde se ha hablado de fascistas, se ha hablado de comunistas, se ha hablado de terrorismo, entonces me parecía necesario sentar postura. Hay momentos críticos en esta coyuntura de los últimos meses en los cuales yo creo que el tema principista, sentar por tu postura, por tus principios, es más importante que los acuerdos políticos. Así que este fue uno de esos casos. Yo me Ujú. sentí obligado moralmente a decir algo al respecto, sin atribuirme tampoco una autoridad moral, pero me parece que como individuo, como ciudadano y como congresista que representa a muchas personas que tienen esta preocupación, era necesario decirlo. Ok, bueno, muchísimas gracias Ed por la entrevista y gracias por la chamba que siguen haciendo y suerte en esta semana que va a estar bastante turbulenta en el Congreso. Bonito domingo. Muy amable. Hasta luego. Buen domingo. Chao.